Capítulo 23. Ni modo, habrá más planes para la ocasión. En el asiento trasero, Damián seguía medio adormilado a pesar de que ya estaba despierto. Me había costado hacer que abriera los ojos, hasta había tenido que sentarlo en la cama para explicarle que debíamos irnos y había tardado bastante en reaccionar. Luego, en el auto, le habíamos contado todo sobre el noveno de la manada de Nicolás. No entiendo por qué no me desperté, se quejó él. Yo sí lo entendía, pero no iba a decir lo de la píldora, aunque Tatiana me echó una mirada furtiva, tal vez sospechándolo. Creo que hicimos muchísimo ruido, comentó Eris como una puya. Esperé que Damián le refutara porque ya era obvio que no se llevaban nada bien, pero miraba por la ventana enfadado. Nosotros intentamos salir de la habitación apenas las escuchamos, intervino Tatiana. Oímos los gritos pero la puerta estaba cerrada desde afuera. Archie tuvo que darle golpes hasta que cedió. Archie, por cierto, estaba medio dormido con la cabeza sobre el hombro de ella. Los demás ya habíamos perdido el sueño. Poe conducía y tarareaba una canción extraña como si estuviera de muy buen humor. Matar a una parte del motel lo había dejado muy feliz. Sospecho que ese tipo sabía lo que le hicimos a Benjamín y a Gastón y planeó esto, añadió Tatiana con cierta preocupación. Es normal que miembros de la manada vengan la muerte de sus compañeros. Es cierto, los novenos somos impulsivos y siempre nos parece mejor encargarnos nosotros mismos de las soluciones y venganzas, dijo Poe. Si Nicolás lo sabe, esa podría ser la razón por la que no ha dicho nada ante los superiores o quiere asustarnos lo suficiente antes de hablar. Consideré decirles que Nicolás me había pedido unirme a su manada. Yo había sentido eso como una estrategia para ver qué tan débil era, pero una punzada en mi interior me hizo guardármelo a pesar de que Damián había dicho que la manada no se ocultaba nada. He estado atento, agregó Byrne. En la diligencia no ha habido ningún reporte de este tipo. Fue Linterna Verde, soltó Archie de repente, alzando la cabeza. Las gafas se le pusieron en una posición extraña. Abrió mucho los ojos y luego volvió a cerrarlos. Tatiana le palmeó la mejilla. Sí, cariño, lucha contra todos ellos, le murmuró ella. Él se acurrucó sobre su pecho. Tuve un temor repentino. Nicolás no estará en la mansión, ¿cierto? Pregunté. Solo en la cacería, ¿no? No pertenece a la diligencia, así que no tiene invitación exclusiva, respondió Poe. Pero tuve la impresión de que esa duda también le quedó en la mente y de que alteró un poco su energía. Quizás también en la de los demás, menos en Archie, que tenía ocupaciones mayores en sus sueños. El resto del viaje me dediqué a mirar por la ventana del auto inquieta. El clima fue mejorando un poco, pero el frío y las nubes oscuras no desaparecieron. No determiné en qué momento me quedé dormida por las horas de sueño que había perdido, pero me desperté por la animada voz de Poe que hizo el anuncio. ¡Hemos llegado! El auto esperaba frente a un enrejado alto. Poe le mostró su identificación a un vigilante vestido de traje que aguardaba dentro de una caseta, y entonces las enormes, plateadas y elegantes rejas se deslizaron y permitieron nuestro paso. Asomé la cabeza por la ventana y observé, al fondo, la mansión Hanson bañada de ese tono gris propio del clima nublado. La rodeaba mucho pasto verde y árboles menos aterradores que los de Asfil. El auto aminoró la velocidad mientras entrábamos. Había un estanque y los arbustos lucían elegantes pero rebeldes. Finalmente, aparcó frente a la entrada. Otro hombre con aspecto de guardia de seguridad le pidió las llaves a Poe para llevar el vehículo al garaje. Y por otro lado, un par de guardias abrieron el maletero para sacar nuestro equipaje. Por mi parte, contemplé la fachada. La mansión debía de tener más de 3 pisos y muchas, pero muchas habitaciones, aunque eso ya lo había visto con Eris en internet. Pero mirar las fotos no se comparaba al estar ante tal maravilla arquitectónica. Estaba pintada por completo de color hueso.
Los cristales de las enormes ventanas eran relucientes. La escalinata de entrada parecía de piedra antigua y unas impresionantes columnas flanqueaban la puerta de vidrio pintado que llevaba al interior. De no saber que en este sitio presenciaríamos cosas horribles, habría sentido que estábamos a punto de pasar unas lujosas vacaciones. Descubrí que no fui la única deslumbrada. Eris estaba tomando una foto con su celular. Es para los informes de la investigación, explicó cuando se dio cuenta de que la miraba. El hombre que le había pedido la llave a Poe nos indicó que podíamos pasar. Antes de poder cruzar la puerta, alguien la abrió para nosotros. Parecía un mayordomo. Extendió el brazo hacia el interior y de forma mecánica dijo: «Sean bienvenidos a la mansión Hanson». Admiré desde el piso de mármol hasta el techo de espejo, la decoración impecable, los cuadros colgados de las altas paredes y la enorme escalera que estaba frente a nosotros y que se dividía en dos direcciones. Escuché un silbido proveniente de Poe. «No está nada mal. Tu casa parecía un chiste delante de esta». Eris se burló, pero esa burla no hizo efecto en él. Solo se encogió de hombros. «Lo que hay en mi sótano no te parecería ningún chiste, pelirroja», le dijo. Ella quedó confundida y yo ni traté de imaginar a lo que se refería. «Ah, y hay altavoces». Archie señaló con entusiasmo las esquinas en el techo en las que se veían unos altavoces modernos, quién sabe para qué. «¿Van a poner música? No. ¿Pueden dejarme conectar mi celular y elegir la música? Me pone nervioso si alguien más le elige. ¿Hay sonidos que te pueden matar?» No está permitido conectarse a los altavoces. El mayordomo negó, calmado, con la cabeza. Eso desanimó mucho a Archie. «Disculpe», le habló Tatiana de forma cordial al hombre. «¿Ya han llegado los demás?» «Oh, sí, pero no todos. La tormenta no les permitió a muchos trasladarse y todavía hay retrasos», respondió. «Supongo que ustedes están cansados por el viaje. Serán guiados directo a sus habitaciones. Allí podrán darse un baño y prepararse para disfrutar de la estadía. ¿Me dicen sus nombres, por favor?» Él hundió la mano en el bolsillo de su uniforme para sacar un puñado de tarjetas de color dorado. A medida que le dijimos nuestros nombres, nos entregó una a cada uno. «Estas tarjetas les indicarán cuáles son sus habitaciones», explicó, después de entregarle la última a Damián. «En ellas hemos dejado el itinerario, tendrán que revisarlo». «A mí me gustaría conocer la mansión antes», dijo Eris, llena de curiosidad. El mayordomo fue claro. «Los paseos no están permitidos por ahora». Todos nos miramos las caras, hasta Poe lució extrañado. «¿No?», preguntó él confundido. «No», asintió el hombre como si hubiera aprendido esa regla de memoria. «Y en caso de que tengan alguna duda o deseen algo, encontrarán un intercomunicador junto a cada cama para que puedan hablar con cualquiera de los empleados». «Vaya, gracias», dijo Tatiana, alzando las cejas con algo de asombro. «Yo tengo una duda», volvió a hablar Eris. El mayordomo asintió con obediencia. «¿De quién es la mansión? Porque, al buscar en Google, dice no se sabe exactamente a quién le pertenece». «Bueno, es simple curiosidad». Otra vez, el hombre respondió de manera mecánica. «La mansión tiene propietario, por supuesto, pero no estoy autorizado a dar esa información». «¿Es secreto o algo por el estilo?», Eris frunció las cejas. Él permaneció tranquilo, semejante a un muñeco que solo debía verse cordial y cumplir con sus modales. Hasta mantuvo un misterioso silencio que nos hizo esperar la respuesta con atención. «Los guiaré a sus habitaciones», fue lo que nos dijo con una serenidad inquietante. «Y deben mantenerse en ellas hasta que den las horas indicadas en el itinerario». Sin dar oportunidad de preguntar más, avanzó hacia la escalera para que lo siguiéramos. Aún así, nadie se movió de inmediato porque todos miramos nuestras tarjetas.
Un escalofrío me recorrió la espalda al ver que la mía tenía una única palabra escrita: miedo. ¿Miedo? Leí inquieta. Esto no suena acogedor. La mía dice poder, dijo Eris, también algo perdida. Pensé que los demás leerían las suyas en voz alta, pero Archie y Tatiana solo compartieron una mirada preocupada. Después, entrelazaron sus manos. Damián, por su lado, guardó la suya, inexpresivo pero al mismo tiempo algo ausente. Tal vez era porque sus ojos aún se veían somnolientos. El efecto duraba bastante, ¿eh? Escuché algo como que iban a hacer la estadía temática, mencionó Poe, aunque tuve la ligera impresión de que había perdido cierto color y de que su ánimo se había ido para dar paso a cierta incomodidad. Vamos. Seguimos al mayordomo que nos esperaba en la escalera. Subimos, y el corredor que nos recibió parecía un largo camino de puertas a las que le seguían otras más. Muy normal. El techo seguía siendo de espejo, pero las puertas se mostraban como una fila que se extendía hacia el fondo, dando la impresión de ser interminable. Todas eran blancas. O eso creíamos. Ahí lo normal desapareció porque cuando llegamos a la que se suponía que era la puerta de Tatiana, la suya no era de ese color. De hecho, no era una simple puerta de madera. Tenía pintadas un montón de suturas sobre lo que parecía ser una boca. El cerrojo era una manija con una ranura muy delgada para introducir la tarjeta que nos habían dado. Era aterradora pero muy artística y tenía una pequeña placa con el número de habitación y la palabra mentira debajo. Supuse que esa era la palabra que ella tenía en su tarjeta. ¿Habían visto algo así antes?, preguntó Archie, ahora atónito y asustado en partes iguales. Ni en los mejores hoteles, contestó Poe estupefacto. Y eso que he estado en muchos. Noté que Tatiana se había quedado paralizada, aún con la mano entrelazada con la de Archie. Damián estaba confundido, Eris intrigada. El mayordomo estaba quieto junto a la puerta. Al notar que nadie hacía nada, la señaló en una clara indicación de que ella debía entrar. Un momento. Archie revisó su tarjeta antes, ceñudo. Alzó la vista, pero en dirección a la puerta que le seguía a la de su novia. ¿Y se supone que esa es la mía? Nos movimos hacia ella de forma automática, intrigados. Para mí, era peor que la de Tatiana. Sentí que transmitía lo mismo que ver al propio Archie, porque tenía pintado un caos errático de cadenas, todas manchadas de sangre. Desde mi perspectiva parecía una prisión de la que algo quería salir con desesperación. La pequeña placa con el nombre decía culpa. ¿Qué es eso? Archie sonó casi al borde de un colapso. Su habitación, por favor, debe entrar, respondió el mayordomo. No, claro que no voy a entrar ahí, dijo Archie decidido. Tatiana se apresuró a envolver su brazo para hacer su refugio antes de que empezara a explotar. Cálmate, le pidió ella, consciente de que no era buena idea que se alterara. Luego miró con preocupación al empleado y a Poe. ¿Esto qué significa? Porque no son como las demás puertas. El mayordomo se mantuvo inmóvil y obediente junto a la puerta de Tatiana. Poe seguía mirando la de Archie con las cejas rubias ligeramente fruncidas y los ojos analíticos. Hasta yo sentía que él era la figura más sabia de la manada y que entonces podía tener respuestas. Pero en realidad, Vern estaba tan turbado y confundido como nosotros. No lo sé, admitió, ni yo lo entiendo. Pasó a mirar al mayordomo. Cada uno debe entrar en sus habitaciones asignadas, repitió el hombre estático pero tranquilo. De lo contrario, tendré que reportarlo. Archie se aferró al brazo de Tatiana asustado. No, yo quiero ir contigo, le exigió. Quiero estar en tu habitación,
no quiero tocar esa puerta. Poe estaba en verdad desconectado. ¿Por qué se haría un reporte solo por eso?, le preguntó al mayordomo. Porque al estar dentro de la mansión Hanson se deben cumplir las reglas impuestas en ella, respondió él. Así lo decidió la dirigencia. Poe revisó su tarjeta. Al parecer, su habitación estaba 2 puertas más allá de las de Tatiana y Archie. La buscó con desconfianza. Y yo, sumida en el impacto de no entender lo que estaba sucediendo, lo seguí. Cuando la encontró, Poe se le quedó mirando inmóvil. Lo que habían pintado en ella era un par de manos cuyas muñecas se unían como si tuviera unas esposas invisibles. Los dedos de las manos estaban manchados de algo espeso y oscuro que parecía suciedad y sangre al mismo tiempo. Era grotesco y también espeluznante. La palabra de la habitación era traición. Intenté buscar alguna respuesta en su expresión, pero a pesar de que Tatiana estaba intentando todo lo posible por tranquilizar los nervios de Archie, diciéndole cosas muy bajito, él de repente perdió el control y nos sobresaltó. Se zafó de su agarre y se puso las manos en los oídos como si hubiera un ruido muy fuerte y tormentoso a su alrededor. «No, esto no me gusta», soltó, y lo siguiente se lo dijo con molestia a alguna voz que tal vez solo él podía escuchar. «Ah, deja de decir que algo malo va a pasar, ya lo sé, ya lo sé». El mayordomo finalmente deslizó la mirada mecánica hacia Archie, y no fui solo yo la que percibió que eso era un riesgo. Poe también. Entonces fue hacia Archie, tomó su brazo y lo acercó de nuevo a Tatiana. «Cálmalo y vayan a sus habitaciones», le dijo a ella en lo que sonó a una orden. Después nos miró a los demás. «Buscaré a Gea para hablar de esto». Como Eddie, intentó repetir el mayordomo sobre los paseos, pero pasó algo escalofriante. Poe Byrne se puso serio. Serio de verdad, serio de una forma que se vio amenazante como el noveno peligroso que en realidad era, y también como el líder que ya había perdido la paciencia y que podía arrancar una cabeza. Hasta noté cómo sus dedos adornados con anillos caros formaron con tensión un puño cuando se giró hacia el hombre. Sus zapatos relucientes dieron unos pasos hacia él. Descubrí que era escalofriante sin el rastro de su sonrisa de guasón o sin su teatral ánimo habitual. «Estás haciéndome perder la paciencia y eso es algo muy, pero muy difícil», le dijo al mayordomo lento pero con énfasis. «Lo que has dicho me importa menos que manchar este perfecto piso. Así que ve a avisarle si quieres, pero veremos si llegas a la mitad de la escalera». «Las amenazas no están...» «Yo no amenazo, yo prometo y cumplo», le interrumpió Poe. «Así que, si fuera tú, lo único que haría sería perderme ya mismo». Hasta yo quedé sin aire, porque la tranquilidad de su voz, pero al mismo tiempo la amenaza de las palabras, fueron lo suficientemente intimidantes para crear una atmósfera de peligro, y entre todos flotó el anticipo de que, si el mayordomo no hacía lo que Poe le había dicho, algo grave iba a pasar. El hombre estuvo seguro de eso. Solo lo miró, pestañeó y luego avanzó por el pasillo con las manos juntas por detrás. Poe lo siguió con los ojos grises, sombríos. Solo cuando el hombre se perdió, avanzó con la intención de buscar a Gea para pedir explicaciones, aunque antes de alejarse, se volvió hacia Damián y le dijo con mucha seriedad: «Alerta». Damián asintió. Luego, Byrne siguió por el pasillo y también desapareció.
quedó el embelesador aroma de su perfume de una forma mucho más intensa, casi como si su enfado hubiera aumentado su efecto cautivador. Pero se rompió en segundos. «Tenemos que irnos», dijo Archie, que ya se había quitado las manos de los oídos, pero miraba a los alrededores con paranoia. «Tenemos que irnos ya». Miré a Damián por primera vez en un rato. Él se había mantenido muy callado, de seguro por su estado. Los restos de la somnolencia seguían en su cara, pero con un poco más de lucidez. «¿Qué dice tu tarjeta?», me atreví a preguntarle. «Entremos a las habitaciones», fue lo que respondió para todos. «Poe averiguará qué está pasando». Archie dio unos pasos hacia atrás, pero Tatiana tiró de su brazo con suavidad para que la acompañara. Al parecer, iban a entrar en la misma habitación a pesar de que no debían, pero lo vi conveniente porque Archie estaba comenzando a alterarse mucho. Sus ojos detrás de las gafas estaban muy abiertos con terror y sus manos temblaban. Era impresionante y preocupante. «Escúchame, nos iremos tan pronto podamos», le dijo ella para tranquilizarlo, pero Archie soltó más alto. «Soñé con esto, tuve un sueño, te lo dije». «No va a pasar lo que soñaste», asintió Tatiana, muy segura para transmitirle esa energía. Archie negó y dijo un montón de cosas rápidas y nerviosas. Como ella también le hablaba al mismo tiempo e intentaba tomar su rostro con su mano, ni siquiera lo entendí, pero todo se resumía a que algo le decía que debíamos irnos y que él había tenido un sueño en donde cosas malas sucedían. Pasaron un momento así, entre que ella lo convencía y que no. Nosotros solo miramos en silencio, porque no había nada en lo que pudiéramos ayudar. Al fin, Tatiana logró jalarlo hacia su puerta. Casi iban a entrar y casi iba a ser un éxito, cuando de pronto Archie se zafó del agarre y se acercó con desespero a Damián. Lo sostuvo de los hombros, con sus manos enguantadas en un gesto angustiado. Lució desquiciado, con los ojos desorbitados y las cejas arqueadas, muy fuera de sí mismo. «Te dije que te equivocarías», le reclamó a Damián al borde del sollozo. «Te dije lo difícil que es, te lo dije, ¿cierto?». Fue tan inesperado y brusco que pensé que Damián reaccionaría mal y que lo empujaría para quitárselo de encima, pero no hizo nada. Se dejó sacudir mirando a Archie como si entendiera su colapso o fuera incapaz de atacarlo, aunque el chico se veía desesperado y alterado. Tatiana, a su vez, tomó a Archie por los hombros, dispuesta a detenerlo. «Archie, déjalo por favor», le pidió ella, atrayéndolo hacia sí misma. «No tiene la culpa, nadie la tiene, porque nada va a pasar, está todo en tu cabeza». Al parecer, con esa frase de que todo estaba en su cabeza, dio en algún punto que lo devolvió a la realidad de forma espantosa e impactante para él. Entonces, Archie soltó a Damián y Tatiana consiguió alejarlo en dirección a la puerta, solo que no dejó de mirarlo. Incluso mientras se iba, Archie mantuvo los ojos asustados y vulnerables en Damián. «Me sentía seguro con ustedes», lo escuché murmurar. Tras eso, Tatiana cerró la puerta de la habitación. Su última mirada fue hacia mí desanimada. Por alguna razón lo sentí como un «sí, esto es lo que puede hacer el hito». El pasillo de la mansión volvió a quedar en silencio. Solo estábamos parados Eris, Damián y yo frente a las horribles puertas. A mí me quedó una mala sensación, una mezcla entre pena y comprensión. Por el contrario, Eris había quedado con un mojín de impacto y desagrado al mismo tiempo. «Ese chico está muy dañado», dijo ella. Tenía el tono de su habitual personalidad crítica, pero a Damián le molestó.
De hecho, le dedicó una mirada de rabia. No deberías hablar de personas dañadas, le soltó él y de forma intencional y con énfasis añadió, asesina. Obviamente, eso atacó justo en la herida que, estaba segura, Eris no había sanado aún. Por supuesto, lo proyectó con una actitud defensiva y enojada. ¿Qué demonios tienes en contra de mí?, le reclamó a Damián. También sonó a reto y él iba a responder, pero intervine. Vayamos a las habitaciones como dijo Poe. Incluso me situé entre ambos para evitar cualquier riesgosa posibilidad. La rivalidad entre ellos chispeó de una forma tensa y muy obvia, pero Eris apretó los labios en un gesto de contención y avanzó por el pasillo para buscar su habitación. No fui tras ella porque Damián la siguió con la mirada en un gesto desconfiado de vigilancia y sentí que debía mantenerme atenta. Por alguna razón, la puerta de Eris estaba más lejos, así que no pude verla a pesar de que la escuché cerrar de un portazo. Eso fue innecesario, le reclamé a Damián apenas estuvimos solos. Ella es innecesaria, replicó con una rabia que le marcó la tensión en la mandíbula. Ni siquiera la conoces, aunque crees que sí, y la verdad es que si no fuera porque Poe me lo prohibió y porque tu control depende de que ella esté viva, ya la habría matado. Lo dijo con tal firmeza y crueldad que hasta sentí que había hablado una mezcla de delito y de su propia personalidad. Quise defender a mi amiga y sus derechos, pero si Poe le había prohibido tocarla, él iba a respetar eso y me era suficiente. Miré mi tarjeta de nuevo y decidí buscar entre las puertas la palabra miedo. Al encontrarla, entendí que ninguna de las otras puertas era tan aterradora como esa, porque lo que tenía dibujado no era un simple intento de asustar, era un hecho. Significaba algo tan claro para mí que me bajó la temperatura del cuerpo y por un instante me alejó de mi propia realidad por el pasmo. Era blanca, 4 paredes blancas y vacío, soledad, realmente miedo. Damián se detuvo detrás de mí. Tengo la sospecha de que si intentamos irnos no nos lo permitirán, dijo muy bajo. ¿Quieres que entre e inspeccione primero? Admití que ese ofrecimiento me tomó por sorpresa porque había sonado como una preocupación, pero tuve que tragar saliva y frotar mis dedos con disimulo porque mis labios se habían quedado entreabiertos y mis manos habían empezado a temblar. No, está bien, traté de no sonar afectada. Puedo gritar si pasa algo. Damián entendió que eso era una referencia a lo sucedido en el motel. Intentaré oír esta vez, respondió también en un intento de chiste. Extendí la tarjeta hacia la ranura de la puerta y la mano hacia la manija. Por un momento no me creí capaz de tocarla porque sentí que significaba volver a tener contacto con aquel lugar. Pero me repetí que era solo madera, que era solo una perilla y que no podía recaer o debilitarme en ese instante, no con Damián esperando y no con Alicia en peligro. Metí la tarjeta, presioné la manija, la puerta se abrió. Antes de cerrarla delante de mí, vi a Damián dudar un instante ahí parado. Frunció el ceño, no muy convencido, pero luego lo relajó. Nos vemos en un rato, murmuró. Cerré mi puerta. Lo primero que hice fue recargarme en ella y soltar un montón de aire notando que mi corazón estaba demasiado acelerado porque me había asustado. O mejor dicho, había comprendido algo. Es decir, sí, lo de las puertas había estado demasiado raro desde el principio, pero la persona que había pintado la mía no tenía ni idea de quién, sabía algo grave. Lo sabía todo, sabía uno de mis secretos, mi pasado, porque eso era lo que estaba reflejado en la madera. Eso había sucedido aquel día.
Mi mente quiso irse al pánico, tan marcado como el de Archie. Quiso irse a ese momento de vida como tantas veces me había ido antes de dormir. Pero me obligué a pensar en Alicia. Había un plan, y si lo cumplíamos rápido, tal vez podía salir de ahí. No iba a dejarla por mis miedos, no otra vez. Exploré la habitación. Era hermosa. La ventana grande cubierta por una cortina delicada. La cama enorme y llena de almohadas y sábanas esponjosas. Una mini nevera, un armario amplio y un baño impecable y elegante que olía a aromatizante. El techo era de espejos. Mi equipaje ya estaba en una esquina y en la mesita de noche había una cartilla que tenía escrito el itinerario del día que el inquietante mayordomo había mencionado. 16:30. Merienda en el jardín. No faltar. 19:30. Cena formal en el comedor. No faltar. La puerta sonó detrás de mí mientras leía. Sentí un escalofrío y casi no la abrí por los nervios que aún latían dentro de mí. Pero era Eris. Entró furtiva porque al parecer había salido de su habitación a pesar de que no debíamos. Se quedó boquiabierta al verlo todo. Abrió tanto los ojos que resaltó el color verde de ellos. «Es diferente a la mía», exclamó asombrada. «De acuerdo, esto es impresionante, lo admito, y eso que yo esperaba algo distinto, ya sabes, todo el ambiente gótico y siniestro y eso, pero esto es elegancia, simplicidad y al mismo tiempo lujos. ¿Viste que hasta la bañera tiene chorros de hidromasaje? Sabes que es demasiado bueno para ser cierto, ¿no?», le recordé. «Algo pasa, algo malo. Esto de las puertas fue intencional». «Lo sé, sospeché algo desde que el tipo ese dijo que no podemos pasear, pero quiero ignorarlo por un momento». Echó la cabeza hacia atrás y se vio en el espejo del techo. Las ondas rojizas cayeron como cascadas sobre su espalda. «¿Sabes? Alicia se volvería loca aquí». «Sí, Alicia», enfaticé el punto importante. «Mientras estamos aquí disfrutando, ella debe de estar en... no tengo ni idea en dónde puede estar». Eris finalmente dejó de admirar la habitación y volvió a su postura seria y centrada. «De acuerdo, tengo lo que necesitamos». Sacó el teléfono celular del bolsillo de su chaqueta. «Encontré el plano de la mansión después de tanto buscar y buscar. Qué bueno que tiene una historia, porque de no ser así, no habría encontrado nada». Nos sentamos en la cama, una junto a la otra. En la pantalla del celular se mostraba un plano arquitectónico muy elaborado de todas las habitaciones del lugar. Con su dedo, Eris deslizó la imagen y la amplió. «Si lo que quieren es mantener cautivos a un gran grupo de personas, lo ideal sería tenerlos aquí». Señaló un área en específico. «La mansión existe desde la Segunda Guerra Mundial, así que hay unas mazmorras y toda una red de celdas que se dice que se usaban para mantener prisioneros. Si están allí, es algo curioso porque demasiadas personas encarceladas podrían ser un riesgo si alguno es tan inteligente como para escapar. Quisiera saber cómo lo evitan. ¿No hay nada más grande además de las mazmorras?». Pasó otra imagen. Había un área muy grande señalada como terrenos. «Sí, es una zona aislada de la mansión que está por los jardines, muy cerca de un pequeño lago. Se suponía que era un depósito de armas, pero luce lo bastante grande como para albergar personas. Entonces, o están en las mazmorras o en el antiguo depósito de armas». Ella me miró con cierta duda. No hacía mucho tiempo nuestras preocupaciones se reducían a reunirnos para planear maratones de películas o salidas al centro comercial, pero ahora estábamos planeando burlar a un montón de asesinos para rescatar a nuestra amiga. Eso era abrumador. «No sé de cuántas personas se trate, pero serán muchos rehenes los que tengan en algunos de estos lugares», murmuró.
¿Estás segura de esto? ¿Tú no? Hundí las cejas. Eris frunció un poco los labios. Sí, bueno, por Alicia, claro que sí, dijo, fijando la vista en la pantalla del celular. Solo que no podemos descartar las posibilidades de fallar. El plan es muy bueno, pero ¿nosotras seremos lo suficientemente buenas como para lograrlo? Me levanté de la cama y froté mis manos. De repente comenzó a hacer mucho frío, o así lo sentí. No quería que ni el miedo ni los nervios me dominaran, a pesar de que ya los estaba sintiendo. Había vivido durante toda mi vida con ellos, y ahora que mi madre no estaba encima de mí, que su voz había disminuido en mi cabeza, que hasta había sido capaz de defenderme en el motel, no quería permitirme retroceder. Sentía cierto valor, uno que me incitaba a pensar que podía arriesgarme. Quería poner a Alicia a salvo y luego encontrar una forma de ayudar a Damián con el hito. Después, claro, si no me atrapaban y si él lo superaba, intentaría vivir como una novena. Ese era el orden de las cosas, porque luego de tanto pensar había llegado a la conclusión de que ese mundo me daba libertad. Una libertad a la que le había temido y a la que, por esa razón, me había negado. Funcionará, dije con firmeza. Sigamos con la otra parte. ¿Trajiste lo demás? Ella asintió y de nuevo del interior de su chaqueta sacó un par de pequeños walkie-talkies que teníamos desde que habíamos organizado un evento en el instituto. Me entregó uno. Nos servirán, pero no podemos salir de los terrenos de la mansión porque tienen su límite, indicó. Tú serás cachorro y yo ave roja. Me crucé de brazos. ¿En serio? ¿Tú con un código normal y yo con cachorro? Es que eres la que más se asusta, entonces queda contigo. Se encogió de hombros con obviedad. Bueno, no era tan falso. Como sea, haremos esto. Tú vas al depósito y yo a las mazmorras, le expliqué. ¿Sacaste la llave? Claro, mostró una sonrisa triunfal. Hundió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó una llave plateada. Es de repuesto, la saqué del auto de Poe cuando se detuvo en aquella gasolinera. Lo que me preocupa un poco es el tema de la seguridad. ¿Viste a los hombres en la entrada? Deben de ser novenos. Sobre eso, pensé que tal vez yo podría intentar atacarlos, dijo Eris mirando al suelo. Poe me dio una daga y con lo que nos enseñó Tatiana... ¿De verdad? Me sorprendió y luego caí en una pequeña confusión. ¿Dar una daga es una forma de demostrar que a alguien les gusta? Eris soltó aire seria. La cosa es que puedo hacerlo. Pestañeé. No supe que estaba entendiendo, pero me causó un escalofrío. ¿Te refieres a matarlos? Recordé a Damián diciéndole asesina. Incluso recordé aquel momento en el bosque cuando Gastón iba a ahorcarme y ella apareció. Estuve segura de que eso también pasó por su mente, porque un aire de inquietud y vulnerabilidad surcó su cara. Pero luego se levantó como si alejara esas imágenes y sus ojos encontraron los míos con determinación. Mira, hice lo que hice, lo sé, admitió, pero fue para salvarte. No me arrepiento de que estés viva ahora y que él esté muerto, y lo haré por Alicia. Si necesitamos esto para ayudarla, no dudaré. Me quedé quieta. Un pensamiento cruzó mi mente, uno muy perturbador. Estaba enamorada de un asesino que ni siquiera era por completo humano, y mi mejor amiga había matado a alguien. Aún así, todavía había una inocente. Suspiré por ella. Solo por ella traté de transformar la inquietud en positivismo y asentí. Entonces, esta noche buscamos a Alicia y la primera que la encuentre se la lleva al garaje, en donde la segunda estará esperando para sacar el auto de Poe y luego huimos, completó Eris lentamente en voz baja. Huimos. Bueno, yo tendría que volver después con Damián para explicarle lo que había hecho, pero por el momento me llevaría a Alicia lejos. Padme, habló Eris de repente recordando algo. ¿Por qué tu puerta es así?
Vi el dibujo. Aguardó por una aclaración. Casi me dio la impresión de que esperaba que yo fuera sincera en algo, pero tuve que mentir. No lo sé.